Hola, te doy la bienvenida a nuestro gimnasio elemental. Y hoy vamos a hablar de un tema que más que menos ha pasado por su vida, por esa circunstancia, o va a pasar a lo largo del trayecto de vida que tenemos por aquí. Vamos a hablar justamente de los duelos. A veces hablamos de pérdidas físicas, la muerte de alguna persona cercana, pero también hablamos de duelos cuando dejamos una relación de pareja, también hablamos de duelo cuando un trabajo en el cual nos sentíamos medianamente asentados, pues resulta que se acaba. Situaciones en las cuales nos encontramos con una pérdida que evidentemente va cambiando la gradación y no podemos comparar una pérdida de una persona muy cercana con una pérdida de un trabajo, o quizás sí, hay cosas que vamos a ver que van a ser similares. En cualquier caso, hablamos de una pérdida que nos resulta dolorosa, una pérdida que nos supone un cambio de esquemas, un cambio en cuanto a cómo nos enfrentamos a nuestro día a día. Y aquí una de las cuestiones que quiero plantear es que a veces, sobre todo en el caso de las pérdidas físicas, ¿no?, de la muerte de una persona cercana, a veces se habla de, es que no ha superado la pérdida de esta persona, es que no ha superado esta situación. Quisiera plantear que vamos a partir de la base de que no se trata de superar. Creo que es imposible superar una pérdida de una persona que nos duele, una persona que queremos, una persona con la cual hemos compartido vida, y no se trata de superar como si fuera un obstáculo, como si fuera un reto, como si fuera una prueba casi de gimnasio, ¿no? Superamos tal meta que nos hemos puesto. En este caso vamos a hablar de aceptación, vamos a hablar de que no podemos hacer nada frente a esa circunstancia. En el resto de situaciones, sea incluso con el tema que hablamos, ¿no?, de una pérdida de un trabajo, sea una pérdida a nivel emocional, en ese sentido podemos intervenir, podemos hacer cosas para poder cambiar esa situación. En el caso de la muerte solamente podemos aceptarla, solamente podemos plantear esa situación y ese margen, ¿no?, para poder aceptar eso que ha acontecido, y a partir de ahí dejarnos los tiempos necesarios para poder ir asimilando esa pérdida. Forzar tiempos no nos va a ayudar. El pensar, ¿no?, esto que se dice de los 2 años para superar un duelo, y si no se hace crónico, ¿no?, hablamos de 6 meses ya para hablar de un duelo que se va cronificando, y cuando hablamos ya de más de 2 años, ya sí que están planteando, ¿no?, como ese duelo crónico. A ver, cada persona va a tener unos tiempos, y lo que es importante es que en la medida que vamos poniendo bien las bases, también vamos a ir encajando mejor las situaciones, vamos a ser capaces de poder seguir adelante con nuestro día a día, sintiéndonos con fortaleza y sintiéndonos con esa capacidad, como decía, de aceptación. Así que va a ser fundamental, sobre todo, respetar los tiempos. En la medida que nos vamos forzando y que estamos creándonos esa presión, ¿no?, de ya llevo tanto tiempo desde que esta persona se fue y me siento mal y no supero y no... Fíjate que ahí estamos creando esa presión y ese malestar, porque resulta que encima lo estoy haciendo mal, resulta que encima, aparte del dolor que siento, es que no estoy gestionando bien esa situación, es que no estoy siendo capaz como hacen otras personas. En el sentido, recordamos bien, la comparación no va a ayudar en absoluto. La comparación va a ser además un gran falsete, porque a veces vemos solamente esa fachada de los demás y no sabemos de puerta para adentro qué está sucediendo. Así que cuidado con esas comparaciones frente a cómo otras personas puedan llevar esas situaciones de pérdida. En cualquier caso, como decía, va a ser clave que nos estemos respetando nuestros tiempos. Ahora bien, no hablamos de un respeto pasivo, hablamos de darnos la posibilidad de poder implicarnos en nuestro día a día, de poder, sobre todo, rodearnos de personas y de afectos que nos estén dando ese apoyo que en esos momentos vamos necesitando, de poder expresar. Estamos en un momento en que parece, ¿no?, que cuando hay emociones que puedan ser no demasiado agradables, casi que se tiende a evitar, ¿no? Se tiende a, esta persona, que no me pase esa mala vibra que le dicen, ¿no?, que no me pase esa mala, esa negatividad. Y es necesario expresar, es necesario que podamos darnos esa oportunidad de poder encajar lo que nos está ocurriendo. Y para ello, el poder decirlo, el poder verbalizar, el poder expresar, a veces simplemente escribiendo, nos va a ayudar a poder situar eso que nos está pasando, y por tanto, hablaba, casi que me ha saltado, ¿no?, el pasear, vamos a transitar por eso que nos sucede. Así que va a ser fundamental, primeras cuestiones, poder aceptar, dejarnos ese margen para ir aceptando, para ir asimilando, dejando un margen para poder expresar esas emociones que nos van a llegar, que van a ser emociones que en un momento determinado podemos pasar de la rabia a la ira, al dolor, a la tristeza, a la nostalgia,
van a ser cúmulo de emociones. Es importante que a cada una le vayamos dando ese lugar que va precisando, dejándonos margen para ir sabiendo y siendo consciente que eso que nos está ocurriendo va a ser algo transitorio, que vamos a ir superando, vamos a ir pasando de ello. Hablamos de superar la emoción, no la pérdida. ¿Vale? La pérdida la vamos a ir aceptando, pero sí esas emociones vamos a ir transitando por ellas. Es importante, por tanto, que nos dejemos ese margen para poder expresar y para poder desahogar, para poder ir colocándolas un poquito en su sitio. Y hablamos de la palabra desahogar. Cuando hablamos de desahogo, es quitarnos justamente el ahogo. Cuando no contamos, cuando no decimos, se nos queda, ¿no? Se nos queda atrapada y al final esa emoción va a salir por alguna parte. Así que vamos a desahogar. Y una cosa es desahogar y otra cosa es quedarnos en ese bucle. Entonces, sí que es importante que si vamos viendo que nos estamos quedando en ese estancamiento, que nos demos la oportunidad de pensar, ¿vale? ¿Qué es lo primero que puedo empezar a hacer para salir de este círculo vicioso, de ese rum constante? ¿Vale? Que sí, como decía, que es importante que nos respetemos los tiempos, pero hablaba de unos tiempos que no van a ser pasivos, no va a ser desde la espera ni desde el estar en ese girando y girando, sino vamos a ver, vale, en ese momento concreto, qué es lo que me va a ayudar a sentirme en calma, qué es lo que me va a ayudar a que ese recuerdo que tengo lo vaya colocando en un lugar que me vaya haciendo bien, que pueda, de alguna forma, pues si hablamos de una pérdida, como decía, del fallecimiento de alguien que queremos, que podamos colocar a esa persona en un lugar donde podamos recordarla, donde podamos de alguna forma rendir ese honor, ¿no? a ese paso por nuestra vida, a ese haber podido compartir con esa persona experiencias, vivencias, en definitiva, pues ese cariño, ¿no? que nos queda. Entonces sí que es importante que para que eso vaya llegando nos demos esa posibilidad de poder desahogar, sí, poder expresar, sí, pero si vamos viendo que estamos en bucle, que nos demos el primer paso de qué es lo que me va a ayudar a que vaya, de alguna forma, aportando algo a esto que me sucede, que lo vaya encajando, que lo vaya asimilando. Importante, hablamos de recuerdos, ir viendo también cuándo son los momentos para ir acercándonos a esos recuerdos. A veces, y eso va a ser una cuestión muy personal de cada individuo, ¿no? De cada persona, a veces hay personas que directamente, pues para poder también sacar, ¿no? todo ese dolor y poder encajar cosas, pues a veces se enfrentan a fotografías, incluso imágenes, ¿no? de vídeos, para poder recordar esas vivencias. Importante que ahí vayamos con cuidado y sepamos cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nos va a ayudar y qué es lo que nos puede, en un determinado, jugar una mala pasada. Entonces, que vayamos viendo cuáles son esos tiempos para los cuales estamos ya pues sintiéndonos con esa preparación para hacer frente a poder contrastar, ¿no? A poder revivir esas vivencias y esas experiencias compartidas. De tal forma que ahí siguen con cuidado para no estar haciéndonos más daño. Importante que vayamos respetando, como decía, esos tiempos que vayamos necesitando. Y aquí cada persona sí que va a seguir unos ritmos que van a ser propios de cada uno. Así que importante en ese sentido dejarnos esos tiempos. Hablamos también, cuando hablamos de duelo, podemos hablar también del duelo de una ruptura, el duelo de una pérdida a nivel emocional. En ese sentido, aquí va a ser clave el poder darnos la oportunidad de centrar en que, vale, ha sido algo doloroso, nos está doliendo esa situación que hemos vivido, quizás no esperábamos esa ruptura, pero sí que va a ser fundamental el darnos la oportunidad de centrarnos en nuestro momento presente, de centrarnos en qué afectos voy teniendo, y si no hay muchos afectos alrededor, vale, cuento conmigo y voy a ser capaz de salir por mí mismo adelante. Importante, si ya hemos partido de otros momentos en los que se han producido otras rupturas sentimentales, que los tomamos como referencia. Y es que, vale, duele, y puede doler mucho, pero se sigue adelante. No es algo que no se pueda seguir con ello, seguir viviendo. Así que vamos a tomarlo como referencia otros momentos quizás que haya habido de rupturas, si se han superado bien, y aquí sí hablamos de la palabra superación, y si es así, vamos a tomarlos como referencia para darnos fortaleza. Por otra parte, va a ser clave que evitemos la medida de lo posible el estar continuamente, incluso aunque sea en clave de hablar muy mal de la otra persona o de recordar todas las cosas malas que ha tenido, porque aquí no se produce un efecto rebote, un efecto un poquito perverso, y es que cuando hablamos muy mal de la otra persona, estamos, pues al final nos quedamos con amistades y es para decir, fíjate lo que me ha hecho, y mira lo que me dijo, y mira tal momento, y mira tal otro, y mira tal otro, y mira tal otro, y al final terminamos toda esa retahíla
echando de menos muchísimo a esa persona. Porque casi nadie es tan malo, tan malísimo, como para recordar solamente lo malo. Con lo cual, me he recreado durante esa hora y media, 2 horas con amistades, contando todo lo malo, pero después de todo eso que he sacado, pues me viene, pues oye, es que te echo de menos tal cosa, tal otra, y me apetecía tal, y al final lo que vamos creando es cada vez más enganche emocional frente a esa pérdida, frente a esa ruptura, esa persona con la cual hemos dejado esa relación. Así que muy importante, en vez de dedicar ese tiempo a hablar y a estar pues en esa clave, ¿no?, de recordar todo lo negativo, vamos a darnos esa posibilidad de poder sí que expresar cómo nos sentimos, por supuesto, y dejarnos, ¿no?, ese margen para poder, decía antes, ¿no?, que es que el expresar va a ser fundamental para poder colocar las emociones, pero una vez que hemos expresado, vamos a dejarnos esa posibilidad de centrarnos en ese rato que estamos compartiendo con esas personas con las cuales hemos quedado para echar un ratito, esas amistades, de forma que podamos dar entrada a momentos, a vivencias nuevas. En la medida que estoy solamente recreándome en lo anterior, me produce más y más dolor. Así que muy importante centrarnos en el momento presente y centrarnos en qué es lo que me va a ayudar ahora a sentirme que voy reconectando conmigo. Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones cuando estamos en vivencias de pareja, pues a veces nos vamos quedando un poquito más a un lado. Y cuando se produce la ruptura, pues es el momento de reencuentro. Y el momento de recordar cuando se produzca otro encuentro con otra persona, que no perdamos de vista ese espacio personal, ese espacio propio, porque va a ser clave, va a ser pues algo que nos va a ayudar a que, pues por supuesto, nos sintamos mejor con nosotros mismos, pero también va a permitir que en un momento determinado, pues quizás esas rupturas pues no lleguen, o si llegan sea porque realmente no estamos congeniando, no está la cosa bien. Así que muy importante respetar esos espacios propios porque nos van a servir muchísimo para fortalecernos y para poder igualmente hacer frente a esa nueva situación, a esa nueva etapa que se viene por delante. Igualmente, si hablamos de trabajos, fundamental hacer relectura, sí, y también en esa ruptura de pareja, hacer relectura de qué cosas quizás hayan podido ser directamente temas en los cuales pues yo he podido meter la pata, qué cosas han podido ir mal en lo que he llevado a cabo, pero cuidado, con crítica constructiva, pensando en, vale, qué es lo que no ha ido del todo fino, qué es lo que puedo mejorar y cómo lo puedo mejorar, qué cosas han dependido de mí, qué cosas han dependido de cuestiones externas, directamente de las condiciones bien del trabajo, bien la situación ahora mismo, pues de todo, de la economía, de la situación de la propia empresa para la cual he trabajado, de forma que no estemos asumiendo cosas que no son propias, pero que sí que también tengamos en cuenta cosas que podamos mejorar si hay algo que nos puede dar pistas, de forma que tengamos esa visión constructiva. Así que, como decía, planteamos duelo que puede ser, pues bueno, un abanico a múltiples situaciones, a múltiples vivencias. También, por supuesto, en ocasiones podemos extenderlo al duelo pues en relaciones con hijos, con hijas, relaciones familiares, en fin, se puede llevar a cualquier ámbito ese momento de ruptura que nos duele y que supone pues empezar en un plano que es diferente. Importante que nos centremos en conectar con esas fortalezas, en que vamos a ser capaces de afrontar esa nueva etapa, centrándonos y dedicándonos pues esos espacios que necesitemos y esos tiempos que necesitemos en función de cuál haya sido la pérdida, pero sí que desde ese respeto no pasivo, ese respeto en activo, pero dejándonos tiempos, sobre todo cuidando si hablamos de pérdida física, de pérdida a nivel de la muerte de alguna persona cercana, dejarnos ese espacio para poder ir recolocando todas esas emociones que nos puedan llegar, pero al mismo tiempo dándonos ese espacio también para expresar, para poder rodearnos de afectos y centrarnos en lo que nos va a hacer bien. Igualmente, rupturas emocionales, rupturas de pareja, centrarnos en el momento presente y en lo que va a llevarme a conectar conmigo y a sentirme con más fortaleza, y en tema laboral, tema familiar, tema de otros ámbitos, igualmente ir potenciando, ir focalizando en qué cosas he podido llevar a cabo que a lo mejor han podido influir en esa pérdida de eso que nos ha llegado, pero sobre todo poniendo el foco en esa visión constructiva y poniendo el foco igualmente en que podemos aportar y podemos salir adelante, y vamos a centrarnos en estar bien, sobre todo conectando con esas fortalezas y conectando con aquello que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.